Hola a todos, a continuación vamos a hablar sobre la clase número 15 que está relacionada con la inflación y el desempleo. El concepto de inflación es algo que debemos investigar, ¿verdad? Para no retrasarnos un poco con el contenido de la clase de hoy. Sin embargo, vamos a asumir que ya todos conocen este concepto, el estudiante que aún no sepa específicamente qué significa la palabra inflación, es necesario que por favor investigue para que lo tenga bien claro, porque ya las últimas 4 clases del contenido de esta materia se va a dedicar justamente a la inflación. Entonces, para hablar acerca de las causas concretas e inmediatas de la inflación, mira, hay mucha diversidad. Pero básicamente se va a producir inflación cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de los bienes y servicios. Es decir, cuando hay más dinero para comprar bienes y servicios en un país. O sea, hay más dinero de lo que... O sea, con ese dinero se puede comprar todo lo que se está ofreciendo y aún así va a sobrar dinero. Es en ese momento cuando empieza a aparecer la inflación. Cuando ello ocurre, entonces existe una mayor cantidad de dinero a disposición del público para un conjunto de bienes y servicios que no ha crecido en la misma proporción, haciendo que se necesite entregar más unidades monetarias para obtener la misma cantidad de bienes. Es decir, si hay mucho dinero y pocos productos, los productos se vuelven escasos. Y cuando estos productos y estos servicios se vuelven escasos, son más caros. Entonces hay que sacar más dinero, hay que poner más cantidad de dinero para poder comprar esos mismos productos y servicios. Ahora, si los precios aumentan de una sola vez, sencillamente no se puede llamar inflación. La inflación va a ocurrir cuando los aumentos en los precios son de manera persistentes. Es decir, imagínense que el 1 de mayo del año 2022 aumentaron los precios y ya no aumentan más. Entonces eso no es inflación. Inflación es cuando aumenta la primera semana de mayo, la segunda semana de mayo, la tercera semana de mayo, la cuarta semana de mayo y así sucesivamente cada semana, una vez a la semana o una vez al día. Eso también puede ocurrir. Entonces es allí donde vamos a llamar a este fenómeno inflación. Por otro lado, si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido en Latinoamérica, ¿verdad? Generalmente la inflación ha sido ocasionada por impresión de papel moneda por parte de los bancos centrales. Ya lo habíamos comentado en algunas clases, sencillamente se le solicita al Banco Central del país, mira, vamos a hacer crecer nuestra base monetaria y el término imprimir papel moneda, ¿verdad? Si bien nos imaginamos, no sé, una imprenta o una impresora para imprimir los billetes, a pesar de que si nosotros vemos en la actualidad que no hay tantos billetes como tal, sencillamente también tenemos que incluirlo como si fuera impresión electrónica. Es decir, yo agarro y tengo un programa de computación, aproximadamente la cantidad de dinero que circula en el país y sencillamente, bueno, le agrego un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros más y ya automáticamente se genera ese aumento en la base monetaria, ¿no? Ahora, el origen más frecuente para los países de Latinoamérica que han tenido inflación es el déficit fiscal. Ya lo habíamos hablado, que es el déficit fiscal, es cuando el gobierno gasta más de lo que gana, ¿no? Entonces, cuando un gobierno gasta más de lo que gana, se produce el déficit fiscal, justo lo acabo de mencionar. Y un déficit fiscal puede solucionarse, puede cubrirse solamente de estas 3 maneras. En primer lugar, tomando préstamos del público, tanto interno como externo.
Número 2, reduciendo las reservas internacionales que están generalmente en otras monedas, en monedas extranjeras, o finalmente imprimiendo más papel moneda, o sea, aumentando más. Imagínense, nos hace falta más dinero, no te preocupes, Banco Central, por favor, imprime más dinero y ahí con eso quedamos cubiertos, ¿verdad? Ese déficit que se está obteniendo, que se está produciendo. Estas son las 3 maneras de cubrir un déficit fiscal. Ahora, cuando nosotros siempre hemos escuchado hablar de inflación, pero también hay un concepto que se llama deflación, que vendría siendo todo lo contrario, que es el aumento del valor de la unidad monetaria como resultante de la baja de precios. Se produce deflación cuando la masa monetaria crece a un ritmo menor que la oferta total de bienes y servicios. En la práctica esto casi nunca sucede, pues son los gobiernos los que aumentan la oferta monetaria a un ritmo suficiente como para compensar este crecimiento. De no hacerlo, se podrían darse bajas, por ejemplo, en los salarios, y pudiéramos pensar que si la deflación es lo contrario a la inflación, y sabemos que la inflación es mala, entonces pudiéramos decir que la deflación es buena. Eso sería como lo primero que nos pasaría por la cabeza, ¿no? Sin embargo, las situaciones de deflación solamente ocurren cuando se produce una recesión muy intensa. Recuérdense el concepto de recesión que vimos cuando analizamos la clase de los ciclos económicos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando hay una deflación? Es la demanda global la que disminuye y no la oferta física la que crece. O sea, cuando hay deflación, fíjense, pareciera que aumentaría la oferta de productos y servicios, pero en realidad lo que está pasando es que la demanda, las personas dejan de comprar. ¿Ok? Ya vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Ante esta baja de la demanda, la cantidad de dinero resulta insuficiente en proporción con la oferta, ya que está en el mercado, por lo que los precios tienden a bajar. Y vamos a ver el ejemplo. Fíjense, aquí tenemos 2 ejemplos de deflación aquí en Latinoamérica, y esto ocurrió justamente en el año 2020. Estos son tweets que son extraídos de esa época. Aquí está el primero que está del lado izquierdo, ¿ok? Corresponde al 6 de junio del año 2020, y el que está al lado derecho corresponde al 7 de junio del 2020. Entonces aquí vemos que ¿qué ocurrió en junio del 2020? ¿Qué estaba ocurriendo? La pandemia. Estábamos en cuarentena, ¿verdad? Y fíjense lo que ocurrió en Colombia. Colombia registró en mayo del 2020 una deflación de menos 0,32%. Es decir, en vez de aumentar los precios disminuyeron. ¿Ok? Casi, bueno, no puedo decir casi el 1%, pero estuvo por debajo de 0. Estaba en menos 0,32. Y fíjense lo que ocurrió. En Honduras hubo un registro en mayo de su primera deflación desde el año 1988. No ocurría un proceso deflacionario. ¿Qué estaba ocurriendo acá? Fíjense lo que estaba ocurriendo. Todavía no había un aumento en la masa monetaria, o sea, los gobiernos no habían mandado a imprimir más dinero en este momento. Estaban la misma cantidad de productos y servicios, pero la gente que estaba encerrada, que estaba en cuarentena, dejó de consumir. Entonces, al automáticamente dejar de consumir, o sea, no había demanda, no había consumo, y entonces los precios empezaron a caer. ¿Ok?
Yo tengo un ejemplo, yo recuerdo acá en la isla de Margarita, en el año 2020, los centros comerciales estaban cerrados y apenas se abrió, por ejemplo, el Sambil. Yo estuve el primer día que se abrió y tú podías encontrar locales con zapatos en $1, vendiéndose zapatos en $1 en el Sambil. ¿Y a qué se debía eso? Oye, porque imagínate, eso supongamos que, no recuerdo exactamente qué fecha fue, pero nosotros empezamos la cuarentena en marzo del 2020. Imagínate que el Sambil lo hayan abierto en septiembre, entonces las tiendas estaban una parte de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 o 6 meses cerradas, con un stock de inventario ahí detenido. Entonces lo que hicieron fue, mira, vamos a rematar este inventario, vamos a incentivar al consumo y con ese dinero podemos reponer un nuevo inventario y así estamos estimulando la finalización de la recesión y comenzando un auge. Esa fue la manera en que se reactivó la economía, justamente de esa manera. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros vamos a hablar sobre el tema del desempleo. ¿Qué tiene que ver la inflación y el desempleo? Hay una relación bien interesante entre estas dos variables. Para definir desempleo, sencillamente es el conjunto de personas que se encuentran sin trabajo, se encuentran disponibles para trabajar y están buscando trabajo en un periodo determinado. O sea, aquí hay 3 condiciones. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo estar sin trabajo, pero si no estoy disponible para trabajar, entonces yo no formo parte del desempleo. Es decir, si yo estoy enfermo, estoy en rehabilitación, estoy en recuperación, entonces yo no formo parte del desempleo. Otra cosa, yo puedo estar desempleado, pero si no estoy buscando trabajo, entonces tampoco formo parte del desempleo. Ojo con eso, ¿ok? Ahora, las causas del desempleo pueden ser muy variadas, ¿verdad? Y existen algunas modalidades de desempleo. Por un lado, el desempleo friccional, el desempleo de precaución o especulativo, el desempleo estacional y finalmente el desempleo tecnológico. Esto es pregunta de examen. Les voy a mandar a investigar o a aclarar las diferencias entre cada una de estas modalidades de desempleo. Bien, y finalmente, para medir el desempleo lo hacemos a través de la tasa de desempleo. Y ese es el número de personas que están desocupadas y se mide como proporción de la fuerza laboral. Es decir, si en el país hay 1 millón de personas que pertenecen a la fuerza laboral y existen 100.000 personas que forman parte del desempleo, entonces sencillamente hacemos un cálculo y decimos que la tasa del desempleo se encuentra en 10%, ya que 100.000 es el 10% de 1 millón, ¿no? Ahora bien, para entender mejor este concepto, tenemos que aclarar que la fuerza laboral viene siendo el total de todas las personas que trabajan sumados con los que están buscando trabajo, es decir, la suma de los empleados más la suma de los desempleados. Una vez explicado en esta lámina los conceptos o las cosas importantes relacionadas con el desempleo, vamos con algunas notas importantes, ¿no? En primer lugar, para ir cerrando, vimos cómo cada vez que se imprime dinero se genera inflación, ¿verdad? La mejor manera de controlar la inflación es aplicar mano firme al presupuesto fiscal, evitar que exista déficit fiscal. Y aún así, haciendo eso, igual puede haber inflación y desempleo. O sea, si nosotros vamos a un periodo donde hay inflación, y de repente empezamos a poner mano dura en el presupuesto fiscal para que no haya déficit, aún así, cuando apenas empecemos a controlar el déficit, igual puede quedar la inflación por un periodo de tiempo más, ¿ok? Eso es importante. Cuando eso ocurre, seguimos buscando políticas, ¿verdad? Que puede ser de tipo económica,
de tipo fiscal, de tipo monetaria, que permita reducir la inflación con el menor impacto posible en el empleo y la producción. O sea, fíjense lo que ocurre. Cuando nosotros bajamos la inflación, aumenta el desempleo. Entonces, la inflación es mala, pero el desempleo también es malo. Entonces hay una relación ahí inversa. Cuando tenemos inflación, el desempleo en teoría es menor o es más controlable, más manejable. Entonces, ¿qué sería peor? ¿Tener una mayor tasa de desempleo o una mayor tasa de inflación? Eso es algo de lo que los gobiernos tienen que lidiar constantemente, tratar de conseguir un equilibrio entre estas dos variables. ¿Qué ocurre en los países normales? Cuando se experimenta la inflación, los salarios son indexados. ¿Qué significa eso? Están amarrados por contrato a la tasa de inflación del año anterior. Es decir, supongamos que yo gano $100 mensuales y la inflación del año pasado en mi país fue del 1%, entonces mi contrato me indica que para el próximo año a mí me van a aumentar mi sueldo en el 1%. De esa manera yo poder tener, digamos que el valor adquisitivo de mi sueldo se mantenga a lo largo del tiempo. Es decir, si el año pasado aumentó un 10%, entonces a mí me van a aumentar el sueldo 10%. Eso es por contrato. Por eso ocurre en los países normales, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en países como Venezuela? Los contratos laborales se van ajustando periódicamente. O sea, cada cierto tiempo hay un ajuste, hay un aumento, ¿no? Y cuando esto ocurre, el gobierno no puede controlar la estabilidad de los precios ni el pleno empleo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dicen hay aumento de sueldo, ¿qué es lo que ocurre? Aumentan automáticamente los productos y los servicios. Y eso no se puede controlar. ¿Ok? Cuando intentan controlarlo, lo hacen a través de un control de precios, pero eso afecta directamente el desempleo, porque va a crecer. Al aumentar los sueldos, automáticamente las empresas empiezan a hacer reducción de personal y a despedir a la mano de obra, y entonces eso produce desempleo. ¿Ok? Veamos las notas de la parte 2. ¿Qué pasa con los salarios? Los salarios se van fijando tomando en cuenta dos factores. Por una parte, la tasa de desempleo y por otra parte, la tasa de inflación esperada para ese año. ¿Qué ocurre cuando el desempleo es bajo? Fíjense lo que ocurre. Si hay muy poco desempleo, para las empresas es difícil contratar nuevos empleados. Y entonces, ¿qué ocurre? Como no hay nuevos empleados, entonces las empresas empiezan a cuidar a sus empleados para que no se vayan. ¿Ok? Entonces, eso se crea una dinámica interesante, ¿no? Porque resulta que cuando hay una empresa que tiene un sindicato es una organización de trabajadores que están debidamente, estrictamente organizados para luchar por mejoras salariales, por los derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las empresas cuidan a sus empleados para que no se vayan, entonces en ese momento los sindicatos tienen un alto poder de negociación. Porque es decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me mejores, no sé, la seguridad social, porque si no me voy. ¿Y por qué amenazan con irse? Porque como hay un desempleo bajo, sencillamente yo puedo irme a otra empresa y conseguir trabajo fácilmente. Entonces en ese momento ellos tienen un alto poder para negociar. ¿Ok? Y es en ese momento cuando los salarios aumentan, porque generalmente los sindicatos buscan siempre
ese tipo de mejoras. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de pleno empleo, es justamente en un momento en que la economía se encuentra en equilibrio macroeconómico a largo plazo. Ya nosotros vimos en las primeras clases que ocurría cuando había un equilibrio macroeconómico. Entonces allí hablamos de que existe el pleno empleo. Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo vamos a relacionar el desempleo y la inflación? Esto se hace a través de la llamada curva de Phillips. Phillips fue un economista de Nueva Zelanda que relacionó estas variables, que era el salario nominal, con la inflación esperada y el desempleo, y entonces obtuvo como resultado, bueno, una curva que fue bautizada con su nombre, con su apellido, la curva de Phillips. Bien, nosotros no vamos a entrar en detalles sobre la curva de Phillips, pero sí es importante mencionarlo y que ustedes lo tengan en cuenta. Con esto vamos a dar por finalizada el resumen de la primera clase de la inflación y bueno, su relación que hay con el desempleo. Nos vemos en la clase 16.